Pues siguiendo con lo que comentaba Pedro a propósito de la figura de Max Weber, pues es una figura de un economista, de un jurista, de un sociólogo, pero que ha deslizado consideraciones éticas de gran trascendencia, hasta el punto que es uno de los más influyentes en la ética del siglo XX. Y por eso queríamos incorporarlo como autor a tratar. Y como bien ha comentado Pedro, Max Weber es de los primeros que incorpora la llamada esquizofrenia de una doble ética. Y ese es un aspecto de enorme actualidad, que es como decir, un siglo más tarde de cuando lo escribía Max Weber, es decir, él lo hacía en 1919 y han pasado pues 106 años, pues ahora es más actual que nunca. En 1919, en una conferencia que llevaba por título Política como vocación y que está contenida en una obra mayor que lleva por título El político y el científico, Max Weber, quien tenía una gran predilección por los modelos ideales, esos modelos que tanto se trabajan en la llamada sociología comprensiva, advertía de dos comportamientos contrapuestos que están regidos por teorías éticas diversas. Denominaba estos comportamientos proyectores de doble ética, la llamada ética de la convicción y ética de la responsabilidad. Según Weber, la ética de la convicción está basada en valores y deberes y quien sigue esa ética, quien se adhiere a esa ética, no siente ningún tipo de responsabilidad acerca de las consecuencias de sus acciones. En cambio, en la ética de la responsabilidad, la moralidad de una acción depende exclusivamente de los resultados o consecuencias alcanzados en la acción. El sujeto prescinde de valores o deberes éticos para decidir qué es lo éticamente correcto. La ética de la convicción sería una teoría ética vigente en el ámbito de lo privado, mientras que la ética de la responsabilidad sería la apropiada para el político y en general para quien tiene tareas de gobierno, entre los que podemos incluir perfectamente a directivos de empresas públicas, privadas, del tercer sector, etc. De este modo, por ejemplo, mentir, romper una promesa o cometer un fraude estaría mal en la vida privada. No es conforme con valores como la veracidad, la lealtad y la justicia. Pero en la política o en la empresa podría estar bien, según fueran sus consecuencias. Hay un tipo de ética de la responsabilidad que es particularmente conocido por todos y que tiene un impacto enorme hoy en el ámbito empresarial y político, que es el llamado utilitarismo. Según esta teoría, derivada de lo que hemos comentado de la llamada ética de la responsabilidad, según esta teoría, una acción es éticamente correcta cuando produce la mayor felicidad entendida como satisfacción o bienestar para la mayoría de las personas que reciben los efectos de la acción. Alguien me puede decir, pero bueno, pero es que el utilitarismo es previo. Sí, pero el utilitarismo sale reforzado con la tipología ideal que llamamos de Max Weber. Los problemas que plantea el utilitarismo son evidentes. El más inmediato es la imposibilidad de conocer todas las consecuencias. Habría que decir las consecuencias de las consecuencias. Y la dificultad práctica que plantea el hacer un cálculo de satisfacciones. ¿Cómo podría medirse algo tan subjetivo como es la sensación de bienestar por una acción? Además, para evaluar las consecuencias hará falta algún tipo de criterio-valor, y el valor elegido, la satisfacción, es cuanto menos muy discutible para determinar qué está bien o qué está mal. ¿Cómo te sientes ahora, después de haber hecho lo que has hecho? Eso no tiene un gran valor, no tiene un gran recorrido, diríamos. El común sentir de la gente más bien se inclina a pensar
que actuar de modo ético a veces significa tener que sacrificar comodidad o bienestar con miras a valores superiores. Servicio a las personas, cumplimiento de un deber. Una de las expresiones que más escucho yo hoy en el ámbito fílmico, en el ámbito cinematográfico, del que soy muy aficionado, vamos a decirlo así, es precisamente que en esta vida tendrás que renunciar a algo. Si pretendes conseguirlo todo, seguro que sobre la marcha tendrás que renunciar. Es decir, tendrás que jerarquizar prioridades. Tendrás que decantarte por una opción frente a otras. No porque no sean todas atractivas para ti, sino porque no son todas compatibles en el tiempo, en el espacio, etc. Por tanto, es complicado distinguir qué hago hoy frente a qué relego para mañana o para el mes que viene. Por otra parte, el utilitarismo pone en tela de juicio algo tan importante en ética y tan ampliamente aceptado como son los derechos humanos inherentes a toda persona. En una población en la que la mayor parte son racistas, lo que produciría mayor satisfacción a la mayoría podría ser maltratar o incluso eliminar a la minoría racial de esa población. También en el mundo empresarial, determinadas soluciones utilitarias o utilitaristas, aun siendo satisfactorias para la mayoría, pueden dar lugar a injusticias manifiestas. Por ejemplo, con el utilitarismo se justificarían situaciones que cualquier persona honesta calificaría de atropellos si son mayores las satisfacciones de las personas beneficiadas que las de las perjudicadas. Conviene observar que el enfoque utilitarista es distinto de otro basado en los deberes de justicia, en los que alguien salga inevitablemente perjudicado a causa de una decisión justa. En este último caso habría voluntariedad indirecta en el perjuicio. Pero hay algo más importante, y es que en las éticas de la responsabilidad, o para hablar con mayor precisión, en las éticas consecuencialistas, como el utilitarismo, se prescinde del sujeto agente y de su intencionalidad. Lo que cuenta es el cálculo que puede realizar, no quién realiza la acción, sino cualquiera que sea capaz de indagar las consecuencias y hacer el correspondiente balance. De este modo, la ética nada tiene que ver con la conciencia personal ni con el perfeccionamiento del sujeto. Es más bien una cuestión de expertos. Y hoy hablamos mucho de los expertos, de los que deciden desde una cierta atalaya, pues qué es lo más provechoso o productivo, algo que merece ser tomado en consideración por quienes toman las decisiones. Es decir, estamos sometidos a un dictado de quienes en tercera persona hablan de temas éticos, cuando la ética debería conjugar en todo momento la primera y la tercera persona del singular. Por otra parte, la ética de la convicción llevada al desnudo, es decir, basada exclusivamente en valores o deberes, también ofrece dificultades. Las consecuencias no son ajenas a la conciencia del sujeto, sino que caen bajo su intencionalidad en la medida en que son previsibles. De hecho, ambas modalidades de ética, es decir, ética de las convicciones, ética de la responsabilidad, llevadas al extremo, conducirían en su forma pura a la desaparición de lo ético. Esa es la tesis de Robert Spemann. Mantener una doble ética, una en la vida privada y otra en la empresa, da lugar a una auténtica esquizofrenia. Es claro que el directivo ha de ser responsable de las consecuencias de sus actos, pero también de las razones o causas por las que actúa. Y las razones éticas pertenecen a la acción humana y no a las circunstancias particulares donde se desarrollan. En este sentido, no es lógico aceptar una doble ética. La ética es única en sus principios, aunque en los juicios morales particulares esos principios han de aplicarse a las circunstancias de cada caso. Sin embargo, puede ser adecuado hablar de una doble responsabilidad, aunque solo sea para superar el dualismo convicción-responsabilidad. Por tanto, habría que hablar entonces de una responsabilidad antecedente, es decir, una responsabilidad previa a la acción que se emprende, y una responsabilidad consecuente, o responsabilidad de las consecuencias que se asumen. Bien, pues yo lo que quería destacar es que la obra de Max Weber va mucho más allá de la ética de la convicción y de la ética de la responsabilidad, por supuesto, que estamos ante un, como decía al principio, pues un jurista, un economista, lo que podríamos llamar un sociólogo, pero sobre todo estamos ante un protagonista muy relevante en nuestro tiempo, porque
asume lo que podríamos llamar un decisionismo en los valores. Es decir, los valores son lo que tú decides que sean. Y ese decisionismo en los valores, ese decisionismo axiológico, genera, sin lugar a dudas, elevadas dosis de emotivismo. Pero hay algo más, y es que la figura de Max Weber lo que plantea, sin lugar a dudas, es la disolución de la diferenciación entre relaciones sociales manipuladoras y relaciones sociales no manipuladoras. Si los valores descansan en una elección cuya justificación es puramente subjetiva, digamos, no hay nada que haya de razón de peso para comportarse de un determinado modo frente a otro. Y eso, sin lugar a dudas, es un problema ético de primera magnitud porque nos aboca a un subjetivismo radical. Pero voy más allá. Cuando se disuelve la diferencia entre relaciones sociales manipuladoras y no manipuladoras, se está, en el fondo, disolviendo el contraste entre poder y autoridad, que es uno de los grandes temas de la ética y de la filosofía política de nuestro tiempo. Aunque se mantenga de palabra, en su pensamiento de hecho, en el caso de Max Weber, se borra como caso especial de desaparición del contraste entre relaciones sociales manipuladoras y no manipuladoras. Weber, por supuesto, creyó distinguir el poder de la autoridad precisamente porque la autoridad sirve a unos fines, sirve a unas creencias. Pero como ha subrayado agudamente Philip Reif, los fines de Weber, las causas que hay que servir, son medios de acción. No pueden librarse de servir al poder. En opinión de Weber, ningún tipo de autoridad puede apelar a criterios racionales para legitimarse a sí misma, excepto el tipo de autoridad burocrática que apela precisamente a su propia eficacia. Y esa es la palabra mágica que incorpora Max Weber en su lexicografía filosófica, la eficacia. La eficacia justifica todo, absolutamente todo, también en el mundo empresarial. Y no para bien, muchas veces. Hoy hablaríamos no solo de eficacia, sino también de eficiencia. Y cuando hablamos de eficiencia significa no dilapidar recursos, y cuando consideramos que el ser humano es un mero recurso, pues podríamos prescindir perfectamente del ser humano y sustituirlo por máquinas, por supuesto. Desde esta lógica, por supuesto. ¿Y cuál es el problema? Que lo que revela esta apelación es que la autoridad burocrática no es otra cosa que el poder triunfante. La descripción general que hace Max Weber de las organizaciones burocráticas, que por otra parte han sufrido todo tipo de críticas, esa consideración, es destacar que claramente se describen como la autoridad gerencial justifica el quehacer de las burocracias. Por tanto, y aquí viene lo más importante que quería destacar, no importan los fines últimos, no hay fines en el fondo, lo que importa son los medios. ¿Por qué? Porque quien trabaja en una organización burocrática, los fines ya están dados. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Gestionar los medios que disponga. Y es más, tiene que hacer valer que esos medios son insuficientes, los que le han proporcionado, para legitimarse ante los ojos de sus responsables jerárquicos. Si a mí me asignan una partida presupuestaria y no me la gasto, estoy demostrando claramente que mi posición es muy frágil, es muy vulnerable. Y, por qué no decirlo, soy claramente prescindible. En cambio, si yo me gasto todo y solo lo que me conviene gastar, estoy demostrando que conmigo hay que seguir trabajando y apostando en el futuro, aunque solo sea para dejar las cosas tal como están en estos momentos. Que es como decir, mantenemos el presupuesto, o como diríamos hoy, prorrogamos el presupuesto. No importa si se aprueba o no se aprueba, lo que importa es los medios que cada ministerio o cada ente público tiene que gestionar.
y tiene que hacerse fuerte y tiene que reivindicarse en una posición de dominio y, por tanto, la autoridad como tal se disuelve en el poder. Por tanto, hablar de Max Weber hoy es hablar de la dialéctica del poder. Y el poder se puede definir de muchas maneras, pero hay una forma muy sutil de definirlo, que es una instancia que suscita obediencia en los destinatarios. Ese es un modo de definir el poder. Hay otros modos que es como decir una instancia que somete a otros o que infunde miedo, también. O una instancia que exige a corto plazo y a medio plazo plantea contrapartidas. Hay muchas formas de hablar del poder. Después de Max Weber, emergió como ciencia distintiva la teoría política. La teoría política no es precisamente la filosofía política, es una instancia claramente sociologista, que estudia sobre el acceso, la conservación del poder y, en su caso, la pérdida del poder. Y es un planteamiento claramente inmanentista, es decir, es un planteamiento donde no hay ningún vestigio de trascendencia. Lo que queda es cómo alcanzamos el poder, cómo no lo perdemos y cómo, en todo caso, nos sometemos a una transferencia de poder si finalmente perdemos el poder. Se ha hablado mucho en nuestros días, políticamente hablando, de qué sucede si entra en liza una alternancia política. Bueno, pues supuestamente en democracia debería ser normal. Es decir, no deberíamos tener que emprender una revolución para que haya una alternancia política. Cuando la democracia se va pervirtiendo, se va erosionando en sus cimientos, puede ser absolutamente inusual encontrar una alternancia política. Puede ser prácticamente imposible. Que es como decir, más allá de la popularidad, más allá de los resultados de tendencias electorales que pueda dibujar, vamos a decir, el CIS, por ejemplo, que es de actualidad hoy mismo. Más allá de todo eso, la cuestión es que quien no está en el poder tiene muy difícil acceder al poder. No solo porque el poder organiza las elecciones, convoca las elecciones, etc. No solamente por eso, sino porque realmente pues, el sistema está centrado en sí mismo, centrado en quienes gobiernan y, por supuesto, no tienen ninguna intención de perder ninguna parcela de poder. Y hay otro aspecto por el que Max Weber es también conocido. Menos conocido, pero también es bastante relevante, y es en su consideración de la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Max Weber bebió de ideas calvinistas y habló mucho de la predestinación, y sobre todo habló mucho de la apariencia. Y la apariencia es que cuanto más satisfecho estés tú y cuanto más feliz estés tú en este mundo, es preludio de lo bien que te irá después. Si ahora estás amargado, resentido, si todo te va mal en estos momentos, si eres un drama permanente, estás dando a entender que tu final va a ser muy malo, que tu futura vida va a ser peor incluso. Por tanto, hemos de jugar mucho con las apariencias según Max Weber. Bueno, pues este tema es clave en la comunicación hoy, el manejo retórico de las apariencias. Y esas apariencias, que en ocasiones son un motivo de debilidad y, por qué no decirlo, de acachar la cabeza en el sentido coloquial de la expresión, pues pasan a convertirse en una instancia donde yo influyo a los demás. ¿Cómo? Contando mi propia historia de vida. No es que la sociología no se interese por las historias de vida de los ciudadanos, que se interesa mucho como un método sociológico más, sino que hay un autorretrato permanente de muchas celebridades y de otras que aspiran a ser pues influencers, que decimos hoy en día, que cuentan su vida sin venir a cuento, esperando que de esas apariencias que aparentemente son fugaces, flatus vocis, que apenas tienen por qué interpelar a los demás, se encuentre un hilo conductor que justifique por qué he llegado yo a donde he llegado. Que es como decir, he vivido con enorme dificultad mi pasado, he tenido enormes incomprensiones, he sufrido lo indecible, pero estoy donde estoy y estoy dispuesto a plantar batalla. Y por supuesto no me arrepiento de nada de lo que he hecho en el pasado jamás. Eso nunca. Porque pedir perdón es un síntoma de debilidad, desde esta conceptografía que es básicamente autorreferencial. Bien, pues todo esto tiene una influencia weberiana al más alto nivel.
¿Y en qué nos quedamos? Pues nos quedamos que en Weber asistimos a una involución, digamos, a una degradación del planteamiento aristotélico, que era un planteamiento teleológico. En Max Weber lo que hacemos es una neutralización de la teleología. ¿Y qué nos quedan? La sacralización de los medios, la gestión de los medios. Nos llega, digamos, el presupuesto como fin último del que no nos ocupamos porque no decidimos nosotros a quién va a adjudicarse cada partida. Lo que nosotros tenemos que hacer es manejar el dinero y ocuparnos lo justo de otras consideraciones. Porque no se nos paga por pensar. De eso se ocuparán otros, los ideólogos. Y los ideólogos tienen un matiz peyorativo en el ámbito weberiano. Lo que interesa es el profesional gris, el profesional, vamos a decir, de cuello blanco, pero que hace su trabajo. Y solo lo que le piden, no más allá de lo que le pidan. Porque se ajusta al sistema. Se ajusta al organum, y el organum es un sistema burocrático cerrado. Bueno, pues evidentemente, con el tiempo, con el transcurrir del tiempo, asistimos a la llamada posburocracia y hablamos también de las grietas del propio sistema burocrático, cuya principal crítica es la que planteaba David Osborne cuando decía que a los que no hacen nada no les sucede nada, son parte del sistema. Eso es una crítica radical a la burocracia, que es como decir, el que no hagas muchas cosas incluso es mejor, porque es garantía de continuidad. Cuanto más hagas, más ruido haces y, por tanto, más incomprensiones puedes recibir. Intenta pasar oculto y seguro que repetirás, seguro que renovarás la confianza o te la renovarán otros. Cuanto más te señales, cuanto más te signifiques, más riesgo incurres a la hora de poder ver satisfecha tu continuidad. Bien, pues creo que la posición weberiana es una posición enormemente estratégica, es decir, su racionalidad es una racionalidad claramente estratégica y calculativa, donde la autoridad se disuelve en el poder y donde ya perdemos de vista una noción básica que es, ¿me están manipulando o no me están manipulando? Claro, cuando yo eso lo pierdo, soy blanco fácil, sobre todo, para determinadas organizaciones burocráticas, llámense determinados medios de comunicación, empresas de comunicación, que influyen en la opinión pública, pero muchas veces no sabemos hasta qué punto están influenciados por consideraciones políticas y, por supuesto, por inyecciones económicas presupuestarias y extrapresupuestarias que pueden recibir en momentos muy señalados. Como se suele decir en el ámbito académico, las matrículas de honor se comienzan a cosechar en octubre. Habría que decir que con determinadas inyecciones económicas a ciertos medios de comunicación, ahí se comienzan a ganar las elecciones. Ahí, precisamente ahí. Pero claramente se está en el poder para poder hacer eso, porque quien no está en el poder no puede hacer eso, aunque quisiera. Bueno, pues esa es la diferencia entre quien está en el poder y no piensa perderlo, frente a quien aspira, en todo caso, a estar, y ya veremos si llega. Bueno, pues este es el planteamiento de Max Weber, que tiene una gran trascendencia un siglo más tarde, y por supuesto que estaré encantado de poder seguir profundizando y a disposición del público. Muchas gracias. Bueno, ha sido una síntesis, Ahora entramos en preguntas y si alguien quiere hacer alguna pregunta o un comentario o suscitar una cuestión o cuestión disputata. ¿Se oye? No. ¿Sí? Al principio había planteamiento de dos éticas, ¿no? Sí. La personal, digamos la privada y la pública. Pero la pública a mí me parecía pues, únicamente utilitarista, ¿no? Sí. Y luego el planteamiento de Weber parece que todo lo que ha contado es utilitarista. Es estratégico. Decir, es externo, ¿no? Ya no cuenta a la persona, ¿no? Es como querer quitar lo privado de la persona al yo personal para tener un objeto en el sistema. Claro. Entonces es un filósofo, sociólogo, economista, jurista, sobre todo influyente en nuestro tiempo, que llega muy lejos precisamente porque habla de una música de fondo que nos resulta muy familiar.
sobre todo la llamada dialéctica de las apariencias. Sí, me llama la atención que en esto de la ética, en este concepto que tiene Weber, que es muy práctico y muy utilitarista y que está desprovisto de todo vínculo con cuestiones de carácter espiritual, ¿no? Sí. Que no considera para nada, pues no sé, para los que son creyentes pues el hecho de que hay algo más que tiene que trascender y que es más... Los valores son las propias decisiones de cada uno, sí. Pues llama la atención, ¿no? Que llamándose ética se elimine cualquier connotación de este tipo, ¿no? Sí, porque en el fondo hay un planteamiento de racionalismo calculativo, de predominio del modelo científico, y aquello que no es, digamos, objetivable y experimentable científicamente hablando, pues se descarta. Se descarta como algo de segunda categoría. Y al final, ¿qué es de lo que se trata? Pues de pesar, medir, valorar, pero estrictamente lo material. ¿Cómo? Pues como hacen las ciencias, en este caso de la naturaleza, a partir del modelo de la física. Es decir, Max Weber sigue en la dialéctica de la sociología como una física social. No necesariamente sigue el modelo durkheimiano, pero claramente tiene como referente último un modelo inmanentista de sociedad donde nos vemos a nosotros mismos y, sobre todo, a él le gustaba mucho describir comportamientos, y describir comportamientos en las primeras organizaciones burocráticas de la época, donde todo el mundo sabía lo que se esperaba que hiciera. ¿Qué era lo más importante de una organización burocrática? ¿O qué supuso como avance frente a las organizaciones gremiales del pasado? La ventaja, sin lugar a dudas, es que una organización burocrática es una organización donde todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y lo que se espera que haga. ¿Cuál es el problema? Que cuando eso lo hacemos toda nuestra vida, llega un momento en que hay hastío, que hay verdadero aburrimiento, tedio. Entonces uno dice, bueno, pues que podían aprovecharme para otras cosas más elevadas, podían hacer algo más creativo, algo más potente, pero no cuentan conmigo. Me relegan siempre a hacer lo mismo. Llega un punto en que ya lo domino tanto que lo hago con los ojos cerrados, pero no me supone ningún tipo de motivación. Bueno, pues la ética, digamos, posterior a Weber, la ética postburocrática o de organizaciones postburocráticas, apelará mucho a la motivación y sobre todo a la motivación trascendente. En el caso de Weber, por su apología del poder formal, del poder jerárquico, se queda anclado en las llamadas motivaciones extrínsecas, donde lo que importa es lo que otros me conceden en clave de dinero, prestigio y poder, y no tanto en el bien que hago o en el mal que dejo de hacer. Lo que pasa es que también me sorprende que diga que son cuestiones materiales medibles, porque, no sé, entiendo la ética, podría entrar, no sé si estoy diciendo una barbaridad porque no soy especialista, pero la psicología, no sé qué vínculo tiene la psicología con la ética, y pienso que todo lo que son los pensamientos, las sensaciones, los sentidos humanos son difíciles de medir, pero sí se pueden medir, y no veo ahí que Weber pues los ha dejado no los ha considerado, los ha dejado fuera, completamente al margen. Es una cosa que no acabo de entender. Sí, bueno, es una posición la suya, que como es natural es claramente mejorable y discutible, pero claramente la filosofía tiene mucho que ver con la psicología y la sociología. A fin de cuentas son disciplinas que emergen de la propia filosofía y son disciplinas que asumen un modelo ilustrado de ciencia, un paradigma de neutralidad, objetividad, imparcialidad, liberación. Claro, evidentemente es un paradigma que se enfrenta al pasado. ¿Y el pasado, qué nos dice el pasado? Pues el pasado va más en la línea silogística, el pasado va más en la línea, digamos, de la conversación humana y, por qué no decirlo también, de la distinción y gradación de personas que trabajan en una organización. Aquí lo principal es el resultado último. Y el resultado no como fin último, sino como resultado tangible. Es decir, ¿tú qué aportas, tú qué produces en una organización? Pues en función de lo que produces, eso es lo que vales. ¿Cuál es el drama de nuestro tiempo? Como sabemos,
pues que hay muchos que quedan descartados precisamente porque en un momento de su vida pues dejan de aportar como aportaban antaño. Y entonces de esas personas, según esta dialéctica, habría que prescindir rápidamente, porque son una rémora. Bueno, pues consideramos otros que su experiencia es un factor de cohesión, es un factor incluso para ilustrar el momento presente, para entender mejor el momento presente y que haya continuidad a lo largo de los siglos, a lo largo de los decenios, etc. Para Weber lo que prima principalmente es la eficacia. ¿Y la eficacia qué es? El logro de los objetivos, alcanzar los objetivos. ¿Y esos objetivos cómo tienen que ser? Pues lo hemos estudiado en nuestro tiempo pues hace ya muchos años seguramente. Pues tienen que ser valiosos, tienen que ser medibles, tienen que ser alcanzables. Bueno, ese es el eslogan. Y eso fue la dirección por objetivos, la famosa DPO. Esa dirección estratégica es una dirección de cuño weberiano, por supuesto. Pero, como es natural, es una dirección que ha entrado en crisis. ¿Y por qué ha entrado en crisis? Porque los objetivos muchas veces son de fuera y no marcan el sentido de una organización. Por eso hoy se habla más de dirección por valores, de dirección por misiones, etc. Hoy se habla mucho de visión, misión, ética de fondo, ¿no? Pero esa ética de fondo muchas veces queda como adjetivo y no como sustantivo cuando queda incrustada y no precisamente de un modo ordenado en el ámbito organizativo. Que ese es otro de los dramas, que se habla mucho hoy de ética, más que nunca, vamos a decirlo así, pero sin un bagaje filosófico que lo sustente e incluso tomando por ética cualquier consideración que puede ser incluso antagónica entre sí, ¿no? Y ese es otro de los dramas, pero bueno, quizá es un primer paso, aunque solo sea la mención a la polémica palabra ética, puede ser un modo de hablar de reflexiones filosóficas y por tanto no hay mal que por bien no venga. Buenas tardes. He tenido la suerte de haber leído el libro del político y el científico de Max Weber, al que usted alude, Sí. y se me quedaron grabadas varias cosas que en el transcurso del tiempo las he analizado y, bueno, quizá a lo mejor a medida que uno va transcurriendo en la vida puede contemplarlas de una u otra manera. Claro. Una de modo muy claro, que quizá también está realizado, creo yo, está relacionado con la ética, es lo que decía sobre el político. Decía algo así, que el político es aquel que vive para la política y no de la política, lo cual indica que para eso debe tener una ética, entendiendo por ética quizá a lo mejor muchísimas más cosas de las que el ciudadano de a pie creemos que es. Me dijo un profesor de filosofía, que no viene al caso nombrar, dice: no te calientes la cabeza, para la persona normal la ética es ser buena persona. Digo, bueno, pero solamente con eso, a nivel individualista, pues qué duda cabe que más o menos aplicando una serie de normas, de conceptos que tenemos de lo que pueden ser las virtudes, pero en la sociedad que vivimos hoy en día, como usted bien dice, la palabra ética me parece que la tienen difuminada. Así es. Y la tenemos, no sé, a lo mejor que profundizar más en ella y hacer más, pero para eso hace falta quizá pues unas explicaciones y unas actuaciones que creo que faltan en nuestra sociedad. Así es, se trata de vivirlo y luego reflexionar sobre lo que se vive. Si no se vive es difícil reflexionar en el vacío. Ese es el planteamiento aristotélico principalmente. Y por supuesto hoy en día, en muchos casos, que siempre estamos diciendo que estamos partiendo de cero, de tanto que partimos de cero, no tenemos ningún anclaje sólido, no tenemos ningún presupuesto, es decir, no tenemos ningún axioma que por tanto no tenga que ponerse en discusión. Y la ética parte de un axioma fundamental: hacer el bien y evitar el mal. Si eso no se toma en consideración, no hay reflexión ética que avance. Y ese es uno de los dramas. Y a propósito de la mención que ha hecho al sentido común, pues Emil Durkheim, uno de los sociólogos muy influyentes sobre Max Weber, decía que en nombre del sentido común en ocasiones se han cometido las mayores atrocidades. Es decir, que en ocasiones decir que esto es del sentido común y esto es lo que siempre se ha hecho y nosotros seguimos haciendo lo que siempre se ha hecho, solo por sacralizar lo anterior sin mirar hacia adelante, pues muchas veces han cometido todo tipo de malas prácticas. Con lo cual,
la reflexión filosófica, aunque parte del sentido común, no se queda anclada en el sentido común, sino que lo trasciende. Y ese es un objetivo, como es natural, de una escuela de filosofía como esta del Ateneo. Claro. Bueno, buenas tardes. Ante todo, agradecer la claridad de la exposición para los legos en esta cosa. Desde un punto de vista más práctico, quizá por tema profesional, claro, voy un poco más directamente a la practicidad. Está claro que la eficiencia es algo que importa mucho y es importante, y que, digamos, el marcar una serie de objetivos es algo que se sigue utilizando mucho en muchos aspectos de la vida, y en concreto en el medio en que yo me muevo es así. Así es. Yo creo que es muy importante el establecer claramente unos objetivos bien puestos, es decir, y ahí el concepto de ética influiría mucho a la hora de marcar esos objetivos, es decir, no guiarse solo por el hecho de obtener lo que la organización quiere, sino de qué manera y cómo las personas que son los que realmente alcanzan esos objetivos, poder implicarlos para que se sientan realmente no un mero instrumento, sino como algo que lo llevan como algo propio, como un logro propio. Me parece que ese es un aspecto que la esencial, verdad, sí, esencial, pero tampoco sé cómo abordarlo, no sé cuál es. Y luego otro aspecto también, el guiarse solo por esos objetivos puede hacer que haya personas que se impliquen mucho y lo alcancen y acaparen, digamos, mucho protagonismo, y otros que como que se suban al carro de los demás y se dejen llevar un poco, posiblemente guiados por esa percepción subjetiva de que, bueno, pues yo, si no me destaco mucho, es mejor para mí. No sé cuál es su opinión al respecto. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Yo aprendo mucho de lo que plantea el doctor Campos y, por supuesto, que aprendo mucho de lo que sucede en un ámbito sanitario, hospitalario, que él conoce muchísimo mejor que yo y que usted conoce mucho mejor que yo, y que la verdad es que es un motivo pues para repensar muchas cosas. A mí siempre me ha resultado bastante lesivo que se cuantifiquen las guardias, que las guardias a veces interminables, larguísimas, de los facultativos, y que esa cuantificación tenga esos puntos que te permitan una promoción profesional. Pues hay aspectos en la gestión sanitaria que pueden ser cuantificables y otros que no lo pueden ser nunca. Si todo es cuantificable, yo creo que algo está fallando. Pero hay un drama que también se ha apuntado en su intervención, y el drama, sin lugar a dudas, es de fiarnos de expertos ajenos por completo al ámbito sanitario y que se dedican a delimitar todo lo que se ha de hacer ahí como si fueran conocedores al dedillo de lo que sucede realmente puertas adentro de un hospital. Y eso muchas veces sucede, es decir, que se emplean categorías del ámbito privado que se transfieren al ámbito público cuando hay una diferenciación absoluta. ¿Por qué? Pues porque no se puede emplear como sinónimo usuario, paciente, cliente. Y cuando se emplea y del modo en que él se hace, pues claramente es una distorsión, o al menos así lo considero yo. Y creo, sin lugar a dudas, que hay que trabajar en equipo en el sentido más sano y fructífero de la expresión. Y trabajar en equipo significa que tiene que haber conversación en el ámbito profesional. Y esas conversaciones muchas veces no se dan. Y no se dan porque hay un individualismo de fondo, o porque tenemos el tiempo cronometrado, o porque tenemos otras prioridades, pero creo que tenemos que repensar muchas cosas. Quizá en algunas comisiones, alguna comisión de bioética que puedo conocer o que he podido participar en su día, sí que ha habido ese tipo de escenario participativo, pero también es difícil porque está preñado de interdisciplinaridad, a tal extremo que muchas veces es difícil saber quién habla quién. Quién es aquí el jurista, quién es aquí el facultativo, quién es el teólogo, quién es el filósofo. Es complicado. Quién es el profesional sanitario, médico, enfermero, etc. En definitiva, es un proceso que requiere tiempo, pero sobre todo requiere compromiso organizativo. Y claramente, en nuestros días, percibimos una cierta escisión política en la dirección de la gestión pública. Escisión política a favor del ámbito político,
que es como decir, al final lo que se decide es político y quien es nombrado es por motivos políticos y su cese vendrá auspiciado por un cese de la dirección política como tal y un largo etcétera. Y esa politización de la gestión pública va en contra de su necesaria profesionalización. Y ese es uno de los riesgos también de nuestro tiempo, que es vivir instalados en una mentalidad de legislatura, que es como decir, bueno, estamos para 4 años o incluso menos, porque esto puede durar menos de 4 años en cuanto a legislatura, lo que hoy decidamos, pues vete a saber lo que pasará dentro de un año, ¿no? O quiénes estamos aquí ahora y quiénes estarán dentro de un año. Esa provisionalidad que se vive en determinadas organizaciones tampoco es saludable. Entre otras cosas porque no supone que los que vengan después lo hagan mejor, sino más bien que yo ya no voy a continuar y por tanto bajo los brazos porque no hace falta ir más lejos, no hace falta comprometerse porque el tiempo está tasado y el tiempo mío está caducado. Bien, pues ese es uno de los aspectos que yo creo que deben ser repensados. Y por supuesto desmitificar a ciertos expertos que se consideran paladines de una nueva ortodoxia organizativa y que me parece que deben ser puestos en su sitio y tenemos que conjugar lo de fuera con lo de dentro. Y no tenemos que tener ningún complejo de inferioridad respecto a los que vienen de fuera, pero por otra parte tampoco tenemos por qué estar anclados y reducidos a los que estamos en una misma organización. Por tanto, hay que dialogar, pero no en el sentido, vamos a decir, falaz del diálogo que nos va a llevar a un acuerdo forzoso. No se trata de llegar a ningún acuerdo, se trata de conversar y de poner nombre a los problemas y tratar de identificar alguna solución. Y, por supuesto, estoy en contra, como no podía ser menos, de ir como un vagón que va marcando el ritmo, es decir, ir detrás de la locomotora porque yo voy a caballo ganador, que es algo muy típico de nuestro tiempo, que es como decir, no estoy con nadie, sí, estoy con quien puede tener poder en el futuro y entonces me alineo con esa persona por si me va bien estar cerca de esa persona. Bueno, pues evidentemente no es una metáfora adecuada, es falaz todo lo que implica el estar cerca del que el futuro va a mandar y es mejor estar viviendo el momento presente. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Una última. Bueno, quería agradecerle mucho al profesor doctor don Ginés Marco esta intervención tan lúcida como todas las que ha tenido durante todos estos años en la Universidad Católica como decano de la Facultad de Filosofía y como también vicerrector de la universidad. Yo la verdad es que no entiendo cómo nos hemos permitido el lujo de prescindir de ese estatus de él en la universidad, porque realmente creo que es una pérdida sensible para nosotros. Para él no lo sé, a lo mejor para él es un alivio, pero para nosotros es una pérdida muy sensible, como se ha comprobado también hoy en esta intervención. Yo me he quedado con algunas cosas que ha dicho que me han interesado particularmente, porque ha dicho que en una organización burocrática los fines últimos ya están dados y que por lo tanto solo importan los medios y que entonces se sacralizan los medios. En una intervención que yo tuve en la Universidad de Murcia, en que quería exponer una cuestión sobre la ética aristotélica, a la que él ha contrapuesto también esta visión, esta lógica de la ética weberiana, él la ha contrapuesto a la ética aristotélica. Y en una intervención pública que yo tuve en la Universidad de Murcia, hablando precisamente sobre la ética aristotélica, claro, me venían a decir que qué importancia, qué actualidad, qué interés podía tener hoy en día la ética aristotélica, que es una ética de la virtud, cuando hoy en día, pues en fin, ya partimos de que existe una cierta desconexión, que es hasta sana, entre la ética y la política, ¿no? Creo que el profesor Marco ha citado también a Mandeville en esa célebre sentencia de vicios privados, virtudes públicas. Sí. Claro, yo en el fondo me di cuenta que lo que se planteaba era una enmienda a la totalidad, o sea, se rechazaba el planteamiento aristotélico porque decían, bueno, uno en la ética puede entenderla de una manera, pero la política es otra cosa, ¿no? Y claro, yo decía, bueno, bien, pues podemos aceptar, si aceptamos eso, que se puede aceptar, tenemos entonces también nosotros vemos lo que nos sucede hoy en día en la vida pública, que vemos una desconexión total entre los valores éticos y la vida pública y echamos de menos pues ciertos talantes, ciertas formas de actuación que a todos nos parecerían mucho más beneficiosas, no solo para los sujetos que nos gobiernan, sino también para el conjunto de la sociedad, ¿no? Entonces quiero decir que es fácil renunciar al aristotelismo y decir, bueno, eso de la ética de la virtud es una cosa desfasada, pero también es difícil luego no sustraerse a criticar el espectáculo que como ciudadanos simplemente pues
pues estamos todos viendo, ¿no? Y del cual pues estamos, en fin, cada uno tendrá las ideas que considere, pero yo creo que en general estamos todos un poco entre sorprendidos y cabreados, ¿no? Pues bueno, nada más un pequeño comentario, profesor. Pues muchísimas gracias a don Juan Díez por su intervención y por lo que aprendo también a raíz de su intervención y lo que me hace repensar y matizar algunas de las expresiones que he podido emplear. La verdad es que es muy edificante tener a colegas profesionales de su altura y que puedan perfectamente pues participar, dialogar, conversar de estos temas aquí en esta sede como en otras que seguro que se terciarán para poder coincidir próximamente. Bien, hay una consideración que se ha dejado entrever por lo que se ha comentado por su parte y que queremos hacer en esta Escuela de Filosofía justamente lo contrario. El paradigma de Karl Otto Appel en su obra La transformación de la filosofía habla de una filosofía digamos, del ser que viene reemplazada por una filosofía del conocimiento y finalmente entra en liza la filosofía del lenguaje. Como si fueran instancias superadoras una respecto de otra, sustitutivas por acumulación. Bueno, pues el planteamiento de esta escuela de filosofía, más allá de la influencia de Karl Otto Appel, que es evidente, y sobre todo en su perfil del principio de autonomía, que ha tenido tanta influencia biosanitaria como sabemos, no solo por legislación sobre autonomía del paciente, sino por otro tipo de derivaciones de la autonomía, sobre todo en el final de la vida, se entiende, o incluso pues, en el aborto y otras muchas instancias, claramente abogamos porque la filosofía es un saber holista y es un saber que no reemplaza. Aquí incorporo la metáfora de Daniel Bell en su obra pues, Las contradicciones culturales del capitalismo, particularmente su introducción. Es decir, el saber filosófico tiene también mucho de saber artístico y es un saber trascendente, donde no hay una sustitución por inutilidad o por desuso, sino que la filosofía, parafraseando a Daniel Bell, digamos, nace desde que hay una reflexión en torno a cómo somos y cómo deberíamos ser. Y eso se retrotrae a Sócrates. Por tanto, hablar de filosofía en clave de Karl Otto Appel como que la filosofía nace en la modernidad porque lo anterior son sucedáneos premodernos que no merecen tal calificación es algo a lo que claramente nos oponemos desde esta escuela de filosofía, no en el sentido combativo de la expresión, sino que queremos proyectar otra alternativa. Y a lo mejor no nos vamos mucho más lejos de Habermas, que es, por cierto, uno de los que más influyó en su día en Appel. Y Habermas está en una posición en estos momentos bastante cercana a nuestros postulados, sobre todo en sus últimas intervenciones a propósito de la plataformización de la opinión pública. Es decir, la opinión pública en Alemania, en Europa, etcétera, está configurada por grandes plataformas de comunicación que modelan el pensamiento. Bueno, pues esa es una idea que yo puedo suscribir, ¿por qué no? Claro que sí, me parece muy acertada. Bien, es una obra que se ha publicado ahora el día 29 de septiembre pasado y me parece pues, de enorme interés. Pero quiero decir que en nuestro caso lo premoderno no es algo desfasado, es algo que sirve de antecedente a lo moderno y a lo posmoderno. Hay, por tanto, una unidad de propósito, aunque se haga más hincapié en unos aspectos frente a otros. Pero eso no significa que la filosofía tenga que ponerse entre paréntesis según qué etapas de la historia. Por tanto, el modelo de Appel en filosofía o el modelo de Comte en sociología de descartar y desterrar lo antiguo, claramente no forma parte de nuestro acervo o no debería hacerlo por nuestra parte. Pero vamos, seguimos repensando, seguimos dialogando y muchas gracias por su intervención.